En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. Siglo XX Cambalache. La segunda mitad del siglo XX acelera el ritmo de eventos y transformaciones. La política mundial es como un tablero de ajedrez con jugadores que amenazan con dejar el partido. Las guerras son cada vez más resistidas. Los movimientos estudiantiles e intelectuales se manifiestan en contra y exigen cambios. Hoy aprovecho la oportunidad para dar al pueblo de Cuba. Pero también es un periodo de nuevos paradigmas, de grandes avances científicos, de aperturas y transformaciones profundas. Una época de explosiones artísticas y de conquistas de derechos. Vamos a seguir explorando este siglo XX para entender el momento en el que vivimos. Hoy, siglo XX, muchas personas, muchas ideas, todos en red. Las innovaciones en telecomunicaciones, o sea, las comunicaciones a distancia, sin contacto entre emisor y receptor, permiten la conexión entre lugares del mundo mediante redes de telefonía, de radio o de internet. Así es como las personas pueden comunicarse en forma instantánea o intercambiar grandes cantidades de información en distintos formatos, como textos, sonidos o imágenes. En los últimos años, la tecnología que tiene un destacado protagonismo en todo el mundo es la telefonía móvil, es decir, los celulares, que facilitaron en gran medida el acceso a servicios novedosos para amplios sectores de la población. Todavía, sin embargo, queda por cumplir el desafío de que esto llegue a todas y todos los habitantes del país. Las innovaciones tecnológicas, así como las infraestructuras que posibilitan su desarrollo, se concentran especialmente en zonas urbanas. En general, en las zonas rurales tienen menor concentración porque la población es menos numerosa y además esas áreas carecen de la infraestructura necesaria para su uso. Acá está, lo encontré, ¿ok? Perdón, estaba concentrado buscando en mi celular el dato de cuándo empezó el Internet. Y eso fue en 1969 como un proyecto militar de los Estados Unidos. Ahora voy a seguir buscando. Claro, el servicio de Internet se difundió con bastante rapidez en todo el mundo. Después de su comienzo en Estados Unidos, se expandió y hoy tiene más de 3.000 millones de usuarios. Uno de los motivos de su crecimiento es que cada vez más servicios están disponibles a través de esta red. Servicios estatales, públicos o privados de comunicación, servicios comerciales, de información y asesoramiento, de educación y de entretenimiento, entre otros. Sin ir más lejos, en la actualidad, cuando el mundo vive una situación de pandemia inédita en nuestra era, Internet y las comunicaciones a través de la red cumplen un rol fundamental para mantener la comunicación entre las personas, así como en la educación y el trabajo a distancia. ¿Qué hubiera sido de todos y todas en esta pandemia sin la existencia del Internet? No quiero ni imaginármelo. Es una buena pregunta. Podemos invitar a los chicos y a las chicas a reflexionar acerca de esto. Hoy en día, tecnologías de la información y la comunicación como Internet o las redes sociales son espacios que generan amplias posibilidades de intercambio entre las personas.
Muchas veces estos intercambios permiten afrontar momentos de riesgo y mejorar o atenuar una situación problemática para la sociedad. Como la situación que nos toca atravesar ahora, menos mal que existe el Internet. Cada vez es mayor el número de empresas que realizan sus actividades principales desde una plataforma en Internet. Para que esto suceda es indispensable contar con diseñadores y diseñadoras gráficas que creen páginas web especializadas, por ejemplo, en ventas y publicidad en línea, sería online, o expertos y expertas en informática que elaboren diversos programas para que puedan ser utilizadas. ¿Y cuántos usuarios y usuarias de Internet somos en todo el mundo? Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el número de abonados a la banda ancha, es decir, Internet, a través de celulares en todo el mundo creció de 800 millones en el 2010 a unos 3.500 millones en el 2015. Esto nos lleva a preguntarnos, en el marco de nuestra pregunta general, siglo XX, ¿Cambalache? Una nueva pregunta. Muchas ideas, muchas personas, ¿todos en red? ¿Cuántos seremos ahora en el 2020? El número de usuarios de Internet también creció muy rápido y en la actualidad se calcula que alcanza a más del 45% de la población mundial. De todas formas, se mantiene una diferencia o brecha digital tanto entre los diferentes países como dentro de sus fronteras. Los países menos desarrollados todavía están alejados de los niveles de uso de los países más desarrollados. ¿Y cómo es en nuestro país? En la Argentina hay una tendencia al aumento en el número de usuarios de Internet. Se observan diferencias entre áreas urbanas y rurales y entre provincias. Casi el 80% se concentran en las áreas urbanas de las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. En otras provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Santa Cruz, Jujuy, Formosa y San Luis, el acceso es menor. De Internet se dice que es una red de redes, ¿no? Sí, es una red de redes con alcance mundial. Esto quiere decir que todos los equipos que se conectan a ella no están directamente conectados entre sí, sino que conforman pequeñas redes que a su vez se van vinculando con otras. Y lo hacen en forma descentralizada. Esto quiere decir que, por ejemplo, la mayoría de nosotros contratamos el servicio de un proveedor para poder acceder a la misma red, que nos provee telefonía móvil y banda ancha hogareña o empresarial. Ese proveedor, o ISP, por su sigla en inglés, Internet Service Provider, conforma una red con todos sus clientes, pero a su vez también necesita conectarse a Internet a través de un proveedor de proveedores. Un provider. Red de redes y proveedor de proveedores. Okay, creo que me está gustando este juego de palabras. Yo ya lo estoy sintiendo. Puedo hacer una canción con eso si quiero. A ver, déjame que se me ocurra. Ok, no se me ocurre, continúa. ¿Cómo surgió y cómo se extienden las redes de Internet en la actualidad a través de nuestro territorio y el mundo? Los primeros pasos para el surgimiento de Internet se dieron durante la Guerra Fría. A fines de la década del 50, Estados Unidos y la Unión Soviética competían entre sí y realizaban espionaje mutuo. Así fue como se llegó a lanzar el Sputnik, el primer satélite. Si pensamos en las tecnologías, claramente hay, yo diría, tres que marcan las 3 décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Uno es la carrera nuclear. Una década más tarde va a ser la tecnología espacial con el lanzamiento del Sputnik en el año 1957. Y una tercera área, un poco difusa, las ciencias de la computación, que claramente va a tener como su eclosión en la década de los 70. Ante la amenaza representada por el desarrollo soviético en 1958, el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó ARPA, Agencia de Investigación de Proyectos de Avanzada. Una de sus principales misiones fue crear un sistema de comunicaciones militares descentralizado, capaz de sobrevivir a un ataque nuclear. Así fue como surgió ARPANET, la primera red mundial de computadoras antecesora directa de Internet. Y después ya se creó el Internet. El motor del desarrollo fue, como otras veces, la industria bélica. La crisis de los misiles terminó impulsando la creación de Internet. Hasta principios de los 70, las computadoras tuvieron grandes dimensiones y un costo altísimo. Con esos tamaños seguro que no podríamos tener computadoras en nuestras casas.
En principio eran máquinas utilizadas para hacer cuentas, para hacer cálculos que de otra manera hubieran sido muy complicados, hubieran llevado meses. Esto podría ser reducido a algunas pocas semanas, a veces a unos pocos días, dependiendo en principio del tipo de cálculo. Con la llegada de los circuitos integrados, el tamaño de las computadoras se volvió más reducido y su fin más especializado. El desarrollo de sistemas con varias computadoras conectadas a una central empezó a permitir que distintos usuarios pudieran emplear al mismo tiempo un mismo recurso para realizar distintas tareas. Esto fue fundamental para el desarrollo de redes informáticas. En 1971, el ingeniero Ray Tomlinson sistematizó por primera vez la comunicación textual por red. Inventó un programa para enviar mensajes por computadora y otro para leerlo. Y para probarlo, se mandó a él mismo un mensaje con todas las letras de la primera fila del teclado. También introdujo un símbolo que venía de la cultura árabe y estaba en el teclado de su teletipo, el arroba. ¿Qué haríamos hoy sin el arroba? Gracias por descubrirlo, ingeniero Tomlinson. Esta expansión de las redes se consolidó a principios de los años 80 con un nuevo desarrollo tecnológico que provocó un gran impacto social y cultural. Los sistemas operativos comenzaron poco después a estar más al alcance de la mano y los precios de las computadoras a ser más accesibles para las mayorías, y comenzó a formar parte de la vida cotidiana. Empezaban a surgir nuevas posibilidades de intercambio de información. Hasta llegar a hoy, que nos resulta imposible imaginar la vida sin Internet. Internet, desarrollado originalmente por la industria bélica, se transformó en una herramienta necesaria, el medio de comunicación más efectivo que hasta el día de hoy conoció la humanidad. En nuestro país hay un gran tendido de fibra óptica, público y privado, que brinda servicio a los proveedores a cada localidad del territorio nacional. Y a su vez, estos proveedores llevan conectividad al público general, es decir, a cada una de las personas que viven en las localidades. Internet no es una red cerrada que funciona solo en Argentina. Desde nuestros dispositivos nos podemos conectar a distintos países. Hasta puede suceder que gran parte o todo el contenido de nuestra información alojada en la nube esté repartido en distintas ubicaciones a lo largo del planeta. Estamos conectados de verdad con todo el mundo, todo el tiempo. A través de diferentes puntos de las redes terrestres de fibra óptica, también nos conectamos con países limítrofes, desde Clorinda, Formosa, hacia Paraguay, desde Paso de los Libres, Corrientes, hacia Brasil, o desde San Rafael, Mendoza y Bariloche, Río Negro, hacia Chile, por ejemplo. La vía terrestre no es la única forma de conexión. También existe un gran tendido de cables que mantienen conectados a todos los continentes entre sí. Esta red de cables de fibra óptica recorre el planeta por vía submarina, permitiendo que el tráfico de Internet pueda circular libremente y a gran velocidad. Son diferentes empresas privadas las que están a cargo de su tendido y mantenimiento y a su vez ofrecen ese ancho de banda a los carriers locales. Hoy existen más de 300 cables que atraviesan mares y océanos. Argentina se conecta a toda esta red a partir de 5 de ellos. ARSAT, por ejemplo, tendió una fibra óptica submarina para atravesar el estrecho de Magallanes y conectar Tierra del Fuego. Alucinante las redes submarinas. En el mundo, el 99% del tráfico de la red pasa por estos cables submarinos, pero no es la única forma de transmitirlo. Una de las alternativas más concretas es la vía satelital. Aunque por el momento no es una opción masiva, conectarse a Internet por satélite es posible y representa la única posibilidad para muchos lugares donde no hay tendido terrestre. Una de las grandes ventajas de la conectividad satelital es que sus costos no aumentan al alejarse de los centros urbanos. Sin embargo, los equipos receptores son costosos, y aunque hoy el ancho de banda puede competir con la fibra óptica, la latencia en la subida y la bajada afecta al normal desarrollo de servicios como las videoconferencias o los videojuegos en línea. Las redes, entre muchas otras cosas, sirvieron para brindar información en tiempo real durante desastres ambientales, para organizar asistencia médica o contribuir en la difusión de campañas de concientización. En este momento ocupan un lugar central para difundir las medidas de cuidado destinadas a prevenir o mitigar el contagio de COVID.
Las redes posibilitan llegar en poco tiempo a gran cantidad de personas. Pensemos en la actualidad cuántas veces usamos las redes de comunicación para ayudarnos a acercar la tarea escolar a través de mensajes a algún compañero o compañera, para que pueda aprender un tema que no entiende, hacer con otros y otras un trabajo práctico u organizar un festejo de cumpleaños. Nos ayuda a estar más cerca en momentos difíciles, como el que nos toca atravesar ahora. Así es, en nuestro país una figura fundamental en este sentido, que descubrió la importancia que tendría la computación en el desarrollo científico y tecnológico, fue Manuel Sadowski, un matemático que fue quien generó el ingreso de la informática como disciplina científica en Argentina y otros países de Latinoamérica. Fue al terminar la dictadura militar cuando planteó que se necesitaba un shock de revitalización en ese aspecto y estuvo impulsado por el presidente Raúl Alfonsín, quien creó la Secretaría de Ciencia y Técnica, CECIT, y ubicó al frente de la entidad a Sadowski. Como hoy continuamos hablando de las ideas y protagonistas del siglo XX, vamos a conocer un poco más sobre Alfonsín, el primer presidente luego del retorno a la democracia. El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín fue elegido democráticamente como el nuevo presidente argentino después de 7 años de dictadura sangrienta. Alfonsín interpretó las demandas de verdad y justicia de la sociedad y fue el que generó más esperanza entre los votantes más jóvenes. Asumió su cargo el 10 de diciembre. Se iniciaba así un inédito periodo para nuestro país. Más de 35 años de democracia ininterrumpida. Y salió a saludar desde el Cabildo, ¿no? Sí, no quiso asomarse a los balcones de la Casa Rosada porque eran demasiado recientes las imágenes de Leopoldo Fortunato Galtieri hablando desde ahí. Quería diferenciarse bien de los integrantes de la Junta Militar. Su intención era superar viejos enfrentamientos, consolidar la democracia y refundar el país. Nada puede construirse en el país. Será imposible el desarrollo de nuestra patria si no damos respuesta a los requerimientos de la justicia social. Alfonsín ganó las elecciones con casi el 52% de los votos. Ítalo Luder, el candidato del peronismo, obtuvo el 40%. Era la primera vez que el peronismo perdía una elección nacional. 1,5 millones de personas se juntaron a celebrar el triunfo de Alfonsín y el retorno a la democracia en las inmediaciones del Obelisco. Una democracia que dé respuesta al hombre concreto con sus ilusiones, sus esperanzas, sus exigencias y sus frustraciones. Y entonces, desde luego, democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Alfonsín llegó a la militancia política cuando estudiaba abogacía en la ciudad de La Plata. Integró el movimiento de intransigencia y renovación, línea interna del radicalismo conducida por Ricardo Balbín. La Unión Cívica Radical fue la principal fuerza opositora durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón a fines de la década del 40. Existían dos posiciones internas, una que pretendía desplazar a Perón por cualquier vía y otra que sostenía la oposición, pero en el marco de la legalidad al que pertenecía Alfonsín. Con el exilio de Perón, la Unión Cívica Radical Intransigente fue la más proclive al diálogo con el peronismo y su líder. La otra fracción fue la Unión Cívica Radical del Pueblo, que negaba a Perón como representante legítimo de las mayorías bajo el liderazgo de Ricardo Balbín. Alfonsín pertenecía a esta facción. Siempre me acuerdo de los nombres de estos dos líderes radicales, porque suenan parecidos, Alfonsín, Balbín. A principios de 1958 asumió como presidente de los argentinos Arturo Frondizi. Alfonsín ese año fue elegido diputado de la legislatura bonaerense por la Unión Cívica Radical del Pueblo. Desde su lugar mantuvo una fuerte oposición al gobierno nacional. En 1962 Frondizi fue derrocado por un golpe militar. Al año siguiente se impuso en las elecciones Arturo Humberto Illia. Alfonsín fue elegido como diputado nacional y luego nombrado vicepresidente del bloque radical. En 1965 fue nombrado presidente del Comité Radical en la provincia de Buenos Aires, donde al año siguiente lanzó su precandidatura para gobernador. En 1970, dentro de la UCR, Alfonsín se consolidó como opositor a Balbín y fundó el Movimiento Renovación y Cambio, donde reunía a la generación intermedia del partido. Cuando se anunciaron las elecciones para 1973, Alfonsín lanzó su candidatura presidencial, pero Balbín ganó la interna. Sin embargo, Alfonsín obtuvo una banca como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. El 23 de septiembre, Perón ganó las elecciones tras regresar al país después de su exilio.
Luego murió Perón y el 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado que llevó al poder a la Junta Militar. Una época nefasta y sangrienta de nuestro país. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Alfonsín denunciaba los crímenes de la dictadura militar. Tras asumir la presidencia, el gran problema del alfonsinismo era la crisis económica que dejó la dictadura militar y la democracia no lograba resolver. El ministro de Economía, Bernardo Grispun, intentó salir del estancamiento a través del impulso del crecimiento económico, el consumo y una renegociación de la deuda externa. Pero los organismos de crédito como el FMI y el Banco Mundial dieron una respuesta negativa. La Argentina en 1983 debía muchísimo dinero, estaba estancada, venía de perder una guerra, la guerra de Malvinas, en una situación muy traumática, y además tenía una altísima inflación, una inflación que, para que se hagan una idea, si hoy nos problematiza que el aumento de precios es de 50 puntos al año, en ese momento era de 300 puntos al año. Pero ¿qué es la inflación? La inflación es cuando vas al supermercado y los precios aumentan. Ahora, cuando vas al supermercado y los precios aumentan cada, digamos, una vez por mes o dos veces al año, hablamos de una inflación moderada, una inflación baja. Cuando hablamos de precios que aumentan todos los días e incluso durante el mismo día, hablamos de hiperinflación. En la Argentina, lo que había en ese momento era una fuerte hiperinflación. Y eso caracterizó todos los años de Alfonsín como presidente. ¿Qué hizo Alfonsín para tratar de detener esto? Lanzó el Plan Austral en junio de 1985. El Plan Austral era básicamente resetear la computadora de nuevo y empezar otra vez. Y decir, bueno, con una nueva moneda, congelando todos los precios, vamos a combatir la inflación y vamos a evitar la devaluación que tiene todo el tiempo la moneda actual, la moneda que en ese momento era el peso. Lamentablemente el plan, después de un éxito inicial muy fuerte, tuvo muchos problemas, fue muy resistido por los sindicalistas, por los peronistas, por distintos actores sociales y terminó en un fracaso. En materia de derechos humanos, Alfonsín anuló el decreto de autoamnistía del último presidente de facto, Viñone. Creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, es decir, una comisión investigadora parlamentaria destinada a establecer las responsabilidades políticas del terrorismo de Estado con su colaboración y asesoramiento. El informe, denominado Nunca Más, fue entregado al presidente en septiembre de 1984. Basado en ese informe, el 22 de abril de 1985 se inició el juicio a las juntas militares. El 9 de diciembre de 1985 se produjo un hecho sin precedentes en la historia latinoamericana. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión. Señores jueces, nunca más. Los radicales se impusieron en las elecciones legislativas de 1985, pero a mediados de 1986 la economía volvió a deteriorarse y aumentó la puja por aumentos salariales y la inflación llegó a ser del 82%. Alfonsín llegó al gobierno prometiendo juzgar a los militares que habían cometido delitos durante la última dictadura, delitos aberrantes. Y cumplió su promesa. Primero llevó a los militares a juicio en el fuero militar, esto fracasó, y cuando vio que no podía obtener una condena, lo llevó a juicio por la Cámara Civil. En 1985, entre abril y agosto, se llevaron a cabo las audiencias públicas que fueron grabadas y están disponibles para cualquiera que pueda verlas. Es muy importante esto porque eso nos da una imagen de lo que fue la Argentina de la década del 70, que fue una Argentina trágica desde todo punto de vista. Ahora bien, Alfonsín juzgó a las cúpulas militares, las condenó, y ese constituye un caso excepcional porque es el único país del mundo que juzgó a sus propios militares luego de haber cometido delitos de lesa humanidad. Muchos países del mundo todavía están esperando por ser un poco más como la Argentina. En las elecciones legislativas de 1987, los candidatos radicales sufrieron una aplastante derrota. Los justicialistas lograron imponerse en casi todo el país. El candidato radical a la presidencia, Eduardo Angelós, proponía reducir el gasto estatal por medio del recorte y el ajuste.
Las medidas económicas no lograron detener la inflación en 1988, que alcanzó el 388% anual. Eso resulta imposible de imaginar. La crisis económica acrecentó el malestar social. Finalmente, Alfonsín no pudo terminar su mandato y debió entregar el poder en forma anticipada a Carlos Menem, ganador de las elecciones presidenciales de 1989. La recuperación de la práctica democrática significó recobrar el ejercicio de la Constitución, las libertades públicas, la tolerancia política y la vigencia de los derechos humanos. Queremos detenernos en ese periodo de nuestra historia porque, si bien fue arduo y difícil, plantó las semillas de una forma de gobierno de la que hoy nos enorgullecemos. ¿Y qué decimos exactamente cuando decimos democracia? Hace referencia a un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a elegir a sus gobernantes. La reconstrucción de la democracia aún continúa porque para su consolidación y profundización es necesario el aporte cotidiano de todos y todas. Si bien la salida de Alfonsín del gobierno fue abrupta, su legado en relación a la profundización de la democracia sigue vigente. Hoy nos toca saber qué imaginan nuestros amigos y amigas que están del otro lado sobre el siglo XX y los movimientos que surgieron. Yo me llamo Leonel, voy a la escuela San José y soy de la provincia de San Juan. Me llamo Rita Antonella del Negro, estoy en sexto grado, soy de Pinamar y voy a la escuela 31 Domingo Faustino Sarmiento de Madariaga. Soy Dante Giri, soy de Santa Fe y voy a la escuela UNL. ¿Qué significa Internet para vos como invento? Para mí, Internet sirve para comunicarnos. Es un gran invento porque gracias al Internet podemos estar mucho más informados y también podemos buscar, hacer tareas, comunicarnos y también jugar y eso. El internet es como la conexión, ¿no? No sé, me parece un invento bueno porque puedes conectar con otras personas, tenés comunicación con amigos, familiares, tenés más opciones para hacer. No sé, me gusta. Algo que usamos todo y que nos sirvió para todo, que lo usamos día a día. ¿Quién fue Alfonsín y qué sabes de él? Alfonsín fue un presidente de la Argentina que asumió en 1983. Le llamaban el padre de la democracia y asumió luego de la dictadura militar. Sí, Alfonsín fue el primer presidente luego de la época militar. Asumió en 1983, creo, y él apoyaba a la democracia y ayudó mucho en el tema de la Constitución y duró 6 años en el mandato de presidente, me parece. Fue un presidente y creo que fue el primero después de la dictadura. ¿Qué significa vivir en democracia? Vivir en democracia significa ser libre, significa poder votar, significa poder opinar y significa poder expresarse. La democracia me parece que tenés más libertad de expresión, se puede votar. Que se hace lo que uno quiere y no lo que vos querés. Al inicio de este proyecto ya nos acercamos al estudio de un aspecto vinculado con nuestro sistema inmunológico, las vacunas. El sistema inmunológico es el sistema de defensa del cuerpo contra las infecciones. Este sistema ataca a los gérmenes invasores y nos ayuda a mantenernos sanos y sanas. ¿Y en qué consiste este sistema? Muchas células y órganos colaboran entre sí para proteger al cuerpo. Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, desempeñan un papel importante en el sistema inmunitario.
Hay un tipo de glóbulos blancos llamados fagocitos que devoran a los organismos invasores. Otro tipo de glóbulos blancos, llamados linfocitos, ayudan al cuerpo a reconocer a los invasores y a destruirlos. Son todos hitos. Pero a ver, ¿cómo funciona el sistema inmunitario? Porque parece una máquina. Como lo estás describiendo vos, parece un robot. Algo así. Cuando el cuerpo detecta sustancias extrañas que lo invaden, el sistema trabaja para reconocerlas y eliminarlas. ¿Qué ocurre con nuestro cuerpo si un virus enferma el sistema inmunológico? Invitamos a los chicos y a las chicas de todo el país a ver el siguiente video sobre un tema importante con el que nos toca convivir en nuestra sociedad: el virus del SIDA. El SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirido, fue descubierto a principios de la década de los 80, cuando médicos estadounidenses empezaron a observar que había grupos de pacientes con enfermedades muy poco comunes. El SIDA se desencadena a partir de un virus que se transmite mediante el contacto directo con fluidos corporales infectados. ¿Qué es el VIH? El VIH es un virus. Una de las características de los virus es que no tienen la capacidad de multiplicarse por sí mismos. Para hacerlo, tienen que introducirse en las células y utilizar para su reproducción los mecanismos de la célula que infectan. Cada virus aborda un tipo particular de células. El VIH infecta las células de defensa del organismo, llamadas linfocitos, y las va destruyendo progresivamente. ¿Qué es el SIDA? SIDA es una sigla que significa Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. ¿Qué quiere decir esto? Un síndrome es un conjunto de manifestaciones, signos y síntomas que caracterizan una enfermedad. ¿Inmunodeficiencia? Sí. Es cuando el sistema de defensa del organismo no puede llevar a cabo su función de protección. Y es adquirida. Quiere decir que se adquiere. El VIH no es congénito ni hereditario. Cuando alguien tiene SIDA, su sistema inmunológico no está funcionando como debería. Es decir, no puede proteger adecuadamente al organismo debido a la infección del VIH. Muchas veces se dice de igual modo VIH y SIDA, pero como vimos en el video, no son sinónimos. El VIH es un virus y el SIDA es un síndrome que causa ese virus. Y no es lo mismo vivir con VIH que tener SIDA. Las personas que viven con VIH pueden hacer su vida como todas las demás, no están enfermas. En cambio, si la persona no recibe tratamiento, la infección avanza hasta desarrollar el SIDA. Ahí la persona empieza a enfermarse y su salud está en riesgo. Es importante que podamos hablar de un tema como el VIH, ¿no? Claro, hablar de VIH y de SIDA no implica solo aspectos vinculados a la medicina, a lo biológico. También resulta necesario llevar la conversación a aspectos sociales, ya que la historia de la aparición del virus conllevó momentos muy complejos en términos de discriminación. Inicialmente denominada peste rosa, en un principio los primeros casos detectados de SIDA se daban en mayor porcentaje en los varones homosexuales, por ello el VIH fue una razón más de discriminación y segregación. Tener el virus estaba asociado a la elección sexual. Esta información se diseminó por la población que engañosamente pensaba en estos aspectos y con el alto nivel de desconocimiento que tenía la ciencia en cuanto a la enfermedad, estas actitudes de la sociedad ocupaban los espacios vacíos que dejaba la ciencia. La discriminación que sufrieron las personas con VIH-Sida comprometía aún más su estado de salud. Pasó mucho tiempo hasta que entendimos que es importante acompañar sin discriminar a las personas que viven con VIH. ¿Qué es la salud? Salud es el grado de bienestar físico, psíquico y social que una persona puede experimentar y generar en los demás, en el presente y en el futuro previsible, dadas sus circunstancias físicas, psíquicas, sociales y culturales. Al hablar de grado de bienestar y no de completo bienestar, estamos diciendo que la salud no es un estado total y absoluto de bienestar, sino que es un proceso relativo y un continuo. Se puede tener más o menos salud, la salud puede mejorar o empeorar. Para cuidar nuestra salud es importante tener la información adecuada. ¿Cómo se transmite el VIH? Existen 3 formas a través de las cuales se transmite el VIH. A través de la sangre, si se comparten instrumentos punzantes o cortantes como jeringas, agujas, máquinas de afeitar.
a través de relaciones sexuales sin protección, ya sean vaginales, anales u orales, por contacto directo con las secreciones vaginales, el semen o los fluidos preseminales. También, cuando la mujer está infectada con VIH, puede infectar al bebé durante el embarazo, en el parto o durante la lactancia. ¿Cómo se puede prevenir la infección del VIH? Para evitar las infecciones, no tenés que compartir instrumentos que corten o tener cuidado si te vas a hacer un tatuaje o un piercing. Tenés que tener siempre sexo seguro con preservativo. En el caso de una mujer embarazada con SIDA, el médico va a tomar los recaudos correspondientes para que el parto sea sin peligro para el bebé. Recordemos que hay acciones que realizamos todos los días y que no transmiten la infección del VIH. Abrazarse, besarse, compartir vasos o cubiertos, tomar mate o intercambiar ropa. Tampoco se transmite por compartir el baño, la pileta o dormir en la misma cama. El sudor o las lágrimas de las personas infectadas tampoco lo transmiten. Querer y apoyar a quienes viven con VIH-Sida no trae riesgo alguno y tiene efecto positivo para todos. Quienes rechazan a las personas que viven con VIH-Sida es porque ignoran las formas de transmisión del virus o porque se dejan llevar por prejuicios o falsas creencias. Conocer los modos de transmisión nos permite tomar decisiones conscientes, libres de prejuicio, para evitar la discriminación y segregación. Y sobre todo, nos permite vivir nuestra sexualidad de manera más libre y placentera. ¿Cómo averigua una persona si es portadora de VIH? La única manera de saber si una persona está infectada es a través de la realización de un análisis de sangre bastante sencillo. Si este análisis da positivo, hay que confirmarlo con otro análisis independiente. Estos análisis son voluntarios, nadie puede obligarte a hacerlos y además son confidenciales. Las leyes nacionales en Argentina establecen que la atención, los estudios y la medicación son gratuitos en los hospitales públicos y deben brindarse sin costo adicional alguno en las obras sociales o en las instituciones de medicina prepaga. ¿Qué pasa si te diagnostican VIH-Sida? Afortunadamente, en la actualidad existen tratamientos muy eficaces para el VIH-Sida. El tratamiento frena la reproducción del virus. De esta manera, se evita que las células encargadas de la defensa del cuerpo se destruyan y al mismo tiempo se impide que se desarrollen o que aparezcan las llamadas enfermedades oportunistas. Este freno en la reproducción del VIH se hace combinando 3 o más antirretrovirales. Una persona con VIH no necesariamente desarrolla síntomas o enfermedades, sin embargo puede transmitirlo. Por eso es necesario realizar el análisis de VIH. Es fácil y es importante. Cuando antes detectamos que tenemos VIH, antes podemos comenzar el tratamiento. Y mejor vamos a poder cuidar a quienes nos rodean y también a nosotros mismos o a nosotras mismas. Hablar de VIH requiere que hablemos de educación sexual integral para aprender a cuidarnos en las relaciones sexuales, hablar de prevención, de información segura para conocer cada vez más nuestro cuerpo, vivir una sexualidad libre y placentera y también invita a reflexionar profundamente sobre el respeto a la diversidad. Si tenés dudas sobre el tema, podés llamar al 0800-3333-444. Es una línea gratuita, confidencial y anónima para que preguntes todas tus dudas sobre el VIH-Sida. Les decimos a los chicos y las chicas que nos ven que es muy importante que sepan que pueden hablar de cualquier tema con los adultos y las adultas que tengan cerca, incluyendo las preguntas que les surjan sobre el embarazo y el nacimiento, vinculadas a reconocer de dónde vienen, a las distintas partes del cuerpo y las funciones reproductivas. Hablar sobre sexualidad no es algo malo, es parte del desarrollo del ser humano. Reconocer las partes del cuerpo y sus funciones y desarrollo ayuda a reconocer las formas de prevención del VIH. Sobre estos temas vamos a hablar con una persona del área de educación de la Fundación Huésped. Muchas gracias por venir. Le vamos a pedir simplemente que se presente. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Yo soy Cecilia Valeriano, soy directora de programas de Fundación Huésped.
Fundación Huésped es una organización social que tiene más de 30 años dedicada al trabajo en VIH y salud sexual y reproductiva. ¿Qué les podemos decir a los chicos y chicas que nos ven sobre la forma de prevenir el VIH? Bueno, el VIH es un virus que ingresa al cuerpo de una persona a través de 3 vías. O cuando estamos en contacto con sangre infectada, a través de las relaciones sexuales, o de una persona embarazada a su bebé, que esto se puede dar durante la gestación, en el parto o a través de la lactancia. La realidad es que desde que apareció esta infección hace 30 años ahora ha habido muchos avances, pero una de las cosas que ha pasado es que se ha podido mejorar toda la prevención del VIH, sobre todo a través del contacto con sangre infectada y a través de la gestación, el parto y la lactancia. Sin embargo, tenemos todavía un índice muy alto de infecciones que se dan por relaciones sexuales. Esto, a pesar de que pasan los años, sigue existiendo. En nuestro país tenemos una epidemia que decimos amesetada. Esto quiere decir que más o menos se mantiene la cantidad de personas infectadas año tras año. Sin embargo, el leve crecimiento que tenemos está justamente en personas jóvenes. Por eso es muy importante que todos los chicos, las chicas y las chiques sepan que es muy necesario usar preservativo correctamente en todas las relaciones sexuales, porque es la única forma que tenemos de evitar que el virus ingrese a nuestro cuerpo. ¿Cómo pueden obtener las chicas y los chicos información sobre uso de preservativos y otras campañas de prevención? Bueno, la fuente principal y fundamental debería ser la escuela. Para aquellos que van a la escuela, nosotros en este país tenemos una ley que es la 2650, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que acaba de cumplir 14 años. Es una ley adolescente también, que lo que nos propone es poder trabajar sobre una mirada integral de la sexualidad desde el nivel inicial, o sea, desde que se empieza el jardín hasta el nivel superior, y también, por supuesto, en la escuela secundaria. Lo otro muy importante es tener siempre presente que la salud sexual y reproductiva no es responsabilidad de las mujeres, ¿no? No es responsabilidad de las mujeres y de las personas que podemos gestar, sino que todas las personas tenemos que cuidar y hacernos cargo de nuestra salud sexual y reproductiva, y por eso también invito a los varones a que se acerquen y que hagan consultas sobre su sexualidad. En el centro de salud o en el hospital pueden acceder a toda la canasta de métodos anticonceptivos, que es muy amplia en nuestro país, por suerte, y que incluye también el acceso a preservativos. ¿Qué se puede decir acerca de la discriminación y el VIH? Bueno, el VIH es una enfermedad, una infección que ha estado atravesada desde sus inicios por muchos prejuicios y muchos estigmas asociadas a las personas que en principio se hicieron visibles, que portaban este virus, ¿no? que habían adquirido este virus. Que bueno, estaba en su momento asociado especialmente a varones gays y a personas usuarias de drogas. Alrededor de eso se generaron muchos mitos y muchos prejuicios sobre estas poblaciones, y es importante acá siempre parar un poco la pelota y ponerse a pensar, ¿no? ¿Por qué se construyeron tantas historias alrededor de estas poblaciones cuando efectivamente el aprendizaje que nos ha traído el VIH justamente es que no discrimina, y que aunque se haya hecho visible en esas poblaciones, afectó y sigue afectando a lo largo de los años a todas las personas? Lamentablemente todavía hay mucha carga de estigma y discriminación sobre las personas con VIH, y en Huésped trabajamos esos casos todos los días, no solo de la población general, sino también de las instituciones, muchas veces de instituciones donde no debería suceder, de servicios de salud, de escuelas, de universidades. Y la otra realidad es que muchas veces esas prácticas discriminatorias suceden más por el desconocimiento sobre el VIH y sobre cómo se transmite y sobre qué implica tener VIH, que sobre la voluntad de querer dañar a otro, ¿no? De querer discriminar. Entonces, sí es muy importante seguir hablando sobre VIH para tener mejores conductas
de cuidado de nuestro cuerpo, y también es muy importante para poder seguir desarmando todos los prejuicios que hay alrededor del VIH y de la sexualidad. Muchísimas gracias por participar y por compartirnos un poco de esta información que es tan necesaria. Hasta pronto. Bueno, espero que les haya resultado interesante esta información. Les invito a que entren en la web de Huésped, que es huésped.org.ar. Ahí justamente tenemos un recorrido que se llama Soy Joven y que tiene toda información especialmente pensada para adolescentes y juventudes sobre salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, espero que sigan trabajando en estas temáticas tan importantes. Es importante para la salud y desarrollo de cada una de las chicas y cada uno de los chicos que nos están viendo que puedan compartir y consultar todas las dudas que tengan sobre estos temas con algún adulto o adulta que sientan que podrán escucharlos y escucharlas. A veces esas personas forman parte de nuestro entorno familiar, otras veces pueden estar en la escuela o en algún centro de salud cercano. Lo importante es no quedarse con las dudas para poder vivir la adolescencia y los cambios que esta etapa de la vida trae con la mayor felicidad y plenitud que sean posibles. Pero siempre dentro del marco del cuidado y el respeto por el propio cuerpo y el de los demás. Saber que el mundo es diverso y que hay diferentes formas de amar y de relacionarnos nos ayuda a ser más respetuosos y respetuosas y reconocernos como parte de una sociedad más amplia. Tener conocimiento sobre la diversidad del mundo, incluyendo la diversidad sexual, y aprender sobre el respeto y el derecho que todos los seres humanos tenemos a vivir digna y libremente, nos vuelve más tolerantes. Además, apunta a eliminar la discriminación, que es una barrera para la respuesta adecuada al VIH-Sida. La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil que cuando uno empieza a aprenderlo ya hay que morirse. Se solía quejar Ernesto Sábato, uno de los grandes escritores de la literatura argentina y latinoamericana. Hijo de inmigrantes italianos, llegó al mundo en el pueblo bonaerense de Rojas durante el invierno de 1911. Doctor en física, Sábato trabajó en radiaciones atómicas en el laboratorio Curie de París. Sin embargo, a los 32 años sintió que ese no era el camino y abandonó la ciencia para dedicarse exclusivamente a la literatura. Su primera obra fue Uno y el Universo, en el año 1945. Más tarde vendrían sus únicas 3 novelas, El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abadón el exterminador, y una sucesión de ensayos también. En 1983 fue elegido presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, cuya investigación, plasmada en el libro Nunca Más, abrió las puertas para el juicio a las juntas militares. En 1984 recibió el Premio Miguel de Cervantes, máximo galardón literario concedido a los escritores de habla hispana. Murió pocos días antes de cumplir los 100 años en su hogar de Santos Lugares. Vamos a compartir el discurso pronunciado por Ernesto Sábato durante la presentación del Plan Nacional de Lectura en el 2004. Queridos chicos, he venido hasta acá porque quiero hablarles de la educación, de los libros, de la importancia decisiva que tienen en la vida de los pueblos y de las personas y de la que han tenido en mi vida. Han pasado tantos años y sin embargo aún conservo el recuerdo de mi escuela de Rojas y de aquel colegio de mi adolescencia donde, igual que ustedes, fui conducido a los umbrales del pensamiento y de la imaginación. Con una mezcla de rigor y de ternura, nuestras maestras y nuestros profesores nos enseñaron a buscar la verdad, a la vez que se iba formando nuestro espíritu con valores esenciales. Junto a los saberes que integran la educación básica, ellos nos transmitieron algo de la heroica epopeya del hombre. A menudo nos sentíamos extraviados ante aquellos acontecimientos cuyos motivos últimos, sin duda, sobrepasaban lo que podíamos comprender. Por esos relatos, llenos de peligro y de pasión, lograban suscitar nuestro asombro, que es la piedra angular de la verdadera enseñanza. En aquel tiempo se forjaron las ideas esenciales que me acompañaron a lo largo de la vida y se echaron las raíces de todo lo que tuvo que ser. Por eso he venido hoy, especialmente, para hacerles un pedido.
Les quiero pedir a los chicos y a los jóvenes, con la autoridad que me dan los años, que lean. Yo también he leído de chico y fueron los libros quienes me ayudaron a comprender y a querer la grandeza de la vida. Quienes sembraron en mi alma lo que luego los años pudieron expandir. Leía cuanto llegaba a aquellas bibliotecas de barrio, donde primero a través de libros de aventuras y luego, porque un libro lleva inexorablemente a otro libro, a través de los más grandes de todos los tiempos, esos que nos entregan los abismos del corazón humano y la belleza y el sentido de la existencia. Leer les agrandará, chicos, el deseo y el horizonte de la vida. Leer les dará una mirada más abierta sobre los hombres y sobre el mundo y los ayudará a rechazar la realidad como un hecho irrevocable. Esa negación, esa sagrada rebeldía es la grieta que abrimos sobre la opacidad del mundo. A través de ella puede filtrarse una novedad que aliente nuestro compromiso. Privar a un niño de su derecho a la educación es amputarlo de esa primera comunidad donde los pueblos van madurando sus utopías. Créanme, es necesario que nos dejemos todos empapar por la utópica búsqueda de una gran educación para nuestros chicos. Lo he dicho en otras oportunidades y lo reafirmo. La búsqueda de una vida más humana debe comenzar por la educación. Como supo señalar Simone Weil, su tarea es preparar para la vida real, formar al ser humano para que él mismo pueda entretejer con este universo que es su herencia y con sus hermanos, cuya condición es idéntica a la suya, relaciones dignas de la grandeza humana. Este fue el discurso pronunciado por Ernesto Sábato durante la presentación del Plan Nacional de Lectura en el año 2004. ¿Cómo deberían ser las campañas de información y prevención sobre los cuidados y la salud de nuestros cuerpos y de los otros y otras con quienes nos relacionamos? Las campañas de información deberían estar en las escuelas, en los espacios públicos, en nuestras casas y en los centros de salud. Yo creo que si es del HIV, creo que es un tema que hay que tratarlo, porque hay personas que les da vergüenza hablar de este tema, pero yo creo que es algo necesario de hablar para que los chicos entiendan lo que es y puedan prevenirlo, y bueno, es un tema importante. ¿Y cómo sería tu campaña? ¿Cómo la diseñarías? Mi campaña la haría repartiendo folletos, repartiendo preservativos y también informando a los y las adolescentes. La verdad no sé bien, pero yo creo que es algo que hay que tratarlo bastante en las escuelas, en segundo ciclo, ponerle cuarto, quinto y sexto, y en la secundaria porque estás creciendo, estás definiendo tu persona, tus gustos, y creo que es algo importante, pero no sé bien cómo sería una campaña, la verdad. Pondría, si lo tenés, como que te agarre que podría llegar a tener, y si no, cómo prevenirlo y qué usar y todo eso. Seguimos viajando por el tiempo y esta vez tenemos a Nico como uno de nuestros acompañantes. Y Nico, veo que hay un montón de cosas en la mesa como a mí me gusta y veo que hay muchas cosas relacionadas con tu tópico, con la música. ¿Qué nos traes hoy en esta semana del siglo XX? Bueno, la idea era recorrer un poco los soportes, los distintos formatos en donde fuimos escuchando música y cómo esto fue cambiando, no sé si evolucionando, pero sí cambiando a lo largo del tiempo. Y también cambiando mucho nuestra forma de escuchar. La forma en la que nosotros nos acercamos a los dispositivos condicionó mucho, cambió mucho nuestra forma de escuchar con el correr del tiempo a medida que esto fue avanzando. Entonces, no solo quiero presentar estos formatos, sino también dejar esta pregunta que es ¿cómo escuchamos música? Y cómo fuimos escuchando música. Okay. ¿Sí? Vamos a partir con... tengo por acá... ¿Sí, no? Espera. Acá. Esta imagen
tenemos una imagen exclusiva de un fonoautógrafo. Ah, pensé que era uno de esos para hacer como cemento. Parece, sí, parece, pero no es una mezcladora de cemento, es un fonoautógrafo. ¿Sí? La patente es de 1857 y dio inicio a la era de la grabación. Decimos grabar el sonido y esto literalmente lo grababa. Es el inicio. Sí, pero aparte de eso, el término grabar lo que hacía era grabar las vibraciones del sonido en un papel ahumado, en una especie de cilindro, que lo vemos acá. Entonces se podían ver el dibujo de lo que se grababa, que en general era la voz humana, ¿no? Esto eran registros, eran investigaciones que se hacían, discursos y demás, pero nadie escuchaba música en sus casas. Esto que estamos tan acostumbrados... La gente tarareaba nomás. Tarareaba, iban a conciertos para escuchar música o estudiaban e interpretaban la música, pero esto de que nosotros podamos escuchar músicas es un invento nuevo. Y en 1890, Berliner inventa, en vez de que sean rodillos, ya se pasa a disco. Inventa esta belleza. Wow, no me di cuenta que estaba acá. Se llama gramófono. Y es cuando los discos se empiezan a fabricar en serie, ¿sí? Conocemos estos discos que estaban hechos con goma... ahí lo tenemos. ¿Cómo se llama el material de que están hechos? Se dice vinilo. El vinilo es el posterior. Ok. Antes era goma laca. Goma laca. Y eran muy frágiles. Es cuando se empiezan a distribuir en serie, ¿sí? En 1948, Columbia Records fabrica un disco de 12 pulgadas que giraba a 33 revoluciones por minuto. Y es el famoso long play. ¿Sí? ¿El long play? El long play, el LP. ¿Sí? Era más, tenía una velocidad distinta, tenía una duración distinta y tenía esto de ser construido con vinilo. Vamos a escuchar la primera grabación de un vinilo, ¿sí? Que fue el concierto de violín en mi menor de Mendelssohn, lo que sacaron en este formato, una reproducción en vinilo. Esa fritura que escuchamos es bien característico de este formato. Eso lo da la púa, que es la que está leyendo los surcos, que va grabando el disco. Esa pequeña puita de acá. Esa pequeña púa, exactamente. Y vamos a adelantarnos un poco más en el tiempo. ¿Qué viene después del gramófono? ¿Qué viene después? Yo no, para mí que nada viene después, porque yo tengo una así en casa, no sé vos, pero tipo, así se escuchamos música en mi casa. Fue avanzando esto, los vinilos avanzaron, después fueron los tocadiscos con la llegada de la electricidad, porque no olvidemos que esto sigue siendo mecánico, y la era eléctrica, que es lo que nos trae el siglo XX, entre otras innovaciones, es ya la caja con los vinilos y un nuevo formato también, que es el EP, que es un formato más chiquito de disco. El EP. EP. Vamos a escuchar cómo sonaría un EP. Tengo una reproducción acá de los Beatles. Tenían una canción de un lado y una canción del otro, porque eran reversibles. De un lado estaba Get Back y del otro lado estaba este. Mirá, escucha. Del año 1969. No me decepciones. Exactamente. Seguimos escuchando esa lluvia. No me abandones. En traducción simultánea. Perfecto. Ese ruidito que escuchamos, que es como una fritura, es muy característico de estos soportes. Nosotros no estamos acostumbrados a escucharlo, pero era algo muy habitual a la hora de escuchar música. Hay gente que todavía prefiere este formato por varios motivos. Pero continuamos y hay una nueva revolución. En el año 1963, la compañía Philips crea el cassette. ¿Los de los destornilladores? Sí, Felipe. Crea el cassette, que se compone de una cinta magnética con dos carretes. ¿Eso que está ahí? Exactamente. Lo tenemos acá en exclusiva. ¿Cuántas alegrías nos ha dado? Dirán muchos niños por ahí afuera. El cassette. El de la peli. Ahora tenía más duración, un máximo de 45 minutos de duración por lado, porque esto es de los dos lados. Uno lo pone así, escucha algo, lo pone del otro lado, escucha otra cosa como si fuera magia, básicamente. Es impresionante. El estéreo eran más económicos, eran más portables. Entonces ya empezamos a escuchar y aparecía algo que era increíble, que eran los Walkman en el 79. Te iba a preguntar justamente, Nico, a ver, yo no sé qué tanto cassette usaste vos, pero era de cargarse con el Walkman y
¿Cuántos cassettes te podés meter en los bolsillos o en la mochila? O en donde No, sea? en general ¿Cómo haces? tenías 2, 3, digo, ibas con lo que tenías. Claro. Pero ya empieza a aparecer esta posibilidad de escuchar música mientras uno iba caminando, Exacto. que era algo impensado. Piensen que todo lo que estuvimos viendo hasta ahora era música que escuchábamos muy parcialmente en la habitación y nos dedicábamos a escuchar esa música. Auriculares. Nos poníamos el disco con auriculares. Ahora, no solo era portable la música, no solo era más barata, sino que se podía empezar a grabar. Teníamos cassettes en donde podíamos grabar de la radio, grabar cassettes, y es donde empieza la piratería. El mundo de la piratería empieza con este soporte maravilloso que es el cassette. Vamos a escuchar un pedacito de un cassette de Michael Jackson, que fue un gran artista. Vamos a escuchar entonces una canción muy popular en los 80. Y es una versión original de cassette. Esto es salido del cassette. Salido del cassette. Entonces podemos escuchar el audio, cómo fue cambiando. Cómo las capas de sonido, ya no escuchamos el ruido que escuchábamos antes. Si bien el cassette por ahí se estiraba la cinta y podía ir más rápido, más lento. Estaba el tema de rebobinarlo también, que era todo un arte, con una lapicera. Pero ya el sonido cambiaba, comienza la piratería, ya el uso se empieza a divulgar de otra manera. Y en los 80, más o menos en el 82, comienza la era digital. Y aparecen los CDs. Ahí tenemos un CD. Vamos a escuchar la obra por la cual se estandarizó esto de los 74 minutos. A ver. Midieron cuánto tiempo tenía la novena sinfonía de Beethoven. Este es el cuarto movimiento, el famoso himno de la alegría. Y decidieron que los CDs tenían que tener ese tamaño de tiempo. Pero solo porque es una obra muy respetada. Sí, así de azaroso. Eso fue como el estándar. Después el científico Brandenburg pertenecía a un equipo, prestá atención a cómo se llamaba el equipo, Grupo de Expertos de Imágenes en Movimiento. Moving Pictures Experts Group. Moving Pictures Expert Group. MPG. Ese es el nombre. Salud. Ese es el nombre que le da al MP3. Toman de ahí MP3 en el año 1992, se lo patenta al MP3. ¿Qué? Y exactamente viene de ese grupo de investigación. Es súper 100% digital esto ya. Totalmente digital, pero lo que permite era que no pesen tanto, que no sean tan pesados los archivos porque se comprimía el sonido. Claro, al comprimir el sonido se pierde calidad, hay un montón de sonidos que no se escuchan. De hecho, recomendamos, si tienen discos, si tienen MP3, ver la calidad de uno y de otro porque van variando mucho. Acá tenemos un famoso reproductor de MP3, que fue la revolución también, eran más pequeños, podías almacenar discos. Exacto. ¿no? Vamos a escuchar la primera canción con la que calibraron el MP3. A ver. Ahí está. Tom's Dinner. Con esta canción fue que surgió el MP3 y una revolución, básicamente. Ya habíamos hablado de la piratería con el cassette. Imagínate, esto con internet se propagó. Aparecieron los programas para compartir archivos, para compartir música. Entonces esto se empezó a popularizar y surgió en 2011 una ley que se llamaba la Ley SOPA. La ley, me acuerdo de la ley. ¿Te acordás? SOPA, sí. Fue todo un tema. Un temón. Porque claro, de quién era la música, quién la compartía y demás, fue un asunto increíble, muy revolucionario para la industria musical, para el músico en general. Pero la nueva revolución, en el 2007, aparece un dispositivo y próximamente en el 2008 aparecen plataformas en donde la música se comparte de forma online. Ya uno no necesita descargarse la música. Ni siquiera lo tenés que tener en tu computadora No tenés celular, que tenerlo. solamente está online. Está online y uno lo puede escuchar. Entonces, hay muchas preguntas que a mí me despierta esto y entiendo que los chicos y las chicas también se estarán haciendo un montón de preguntas porque estamos viendo cómo esto fue cambiando a lo largo de la historia. Muchos conceptos nuevos, Nico. Muchos conceptos nuevos. Y viejos también. Pero lo interesante es al ver cómo se escuchaba y se percibía la música al comienzo y cómo se percibe ahora. Y nos preguntamos también cómo serán las nuevas formas de escuchar música. ¿Cuáles serán los nuevos formatos? ¿Lo escucharemos adentro nuestro, sin ningún dispositivo? ¿Quién te dice? El microchip. Pero los invitamos, chicas y chicos, a que se tomen un momento y escuchen música
sin hacer ninguna otra cosa y van a ver cómo cambia su experiencia en relación al sonido. Me gusta. Hoy conocimos cómo empezó Internet a raíz de un tema bélico y creció como sistema de comunicación hasta expandirse por todo el mundo y contar hoy con más de 3.000 millones de usuarios. También descubrimos la figura de Raúl Alfonsín, el primer presidente del regreso de la democracia, que comandó una etapa difícil, pero que estableció una forma de gobierno de la que hoy nos enorgullecemos. Además, aprendimos distintas cosas sobre el virus VIH, SIDA, sobre cómo prevenirlo y evitar la discriminación a quienes conviven con él. Los chicos y chicas de diferentes lugares de Argentina nos contaron qué imaginan sobre distintos temas vinculados al desarrollo del siglo XX y su vida social, política y cultural, como el presidente Alfonsín, el SIDA, el Internet y la democracia. Hoy aprendimos algo importante. El mundo es diverso y hay múltiples formas de amar y de relacionarnos. Tener esto en claro nos ayuda a tener más respeto por los demás y reconocernos como parte de una sociedad amplia. Conocer acerca de la diversidad del mundo, incluyendo la diversidad sexual, y aprender sobre el respeto y el derecho que todas las personas tenemos a vivir digna y libremente nos vuelve más tolerantes. Tenemos muchas ideas, somos muchas personas, pero en este siglo XX, ¿qué herencias recibimos?